Mirada Económica. ¿Cómo están? Comenzamos este nuevo Mirada Económica por las pantallas de Canal 24 Horas, todas las semanas revisando las principales noticias de la economía, las finanzas, los temas también a discutir y que ponemos en simple aquí en el programa. Y uno de ellos, que se reactiva constantemente y es súper relevante, es el de la reforma previsional. En los próximos días se esperan las indicaciones que entregaría el Ejecutivo a su proyecto de reforma previsional, con eventualmente una separación de la discusión legislativa, pero varios temas de fondo. ¿Qué hacer con la cotización obligatoria al empleador? Un 6%, el 4.2, 3.3, 6% a la cuenta individual es uno de los temas, pero también la reorganización de la industria, lo que puede ser una AFP estatal, la gestión de los fondos, de sus fondos. Usted, trabajador y trabajadora, es uno de los temas que vamos a estar abordando, como siempre aquí en Simple, en Mirada Económica, con los expertos que nos acompañan para ir analizando este tema. Estamos, de hecho, ya en contacto con el economista de la Universidad de Chile, ex superintendente de Valores y Seguros también, Guillermo Larraín, quien nos acompaña en el programa. Guillermo, como siempre, un placer. Gracias por conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, Nicolás. Saludos a todas y a todos que estén en sus casas. Guillermo, ¿cuántas veces hemos conversado de reforma previsional? Nuevamente te invitamos justamente para tomar de alguna manera el pulso. Yo lo comentaba desde lo legislativo, pero muy importante desde el aspecto técnico. A modo general, hasta el minuto, ¿cómo has visto lo que ha sido la discusión de esta nueva reforma previsional? Digo nueva porque es un nuevo intento. ¿Sabes qué? Cuando tú decías al inicio que había que explicar en forma simple, yo me puse nervioso porque creo que es difícil explicar por qué, existiendo total, acuerdo a nivel político de que hay que subir la cotización de cargo del empleador más o menos en un 6%, 6 puntos del salario, no nos hayamos podido poner de acuerdo en cómo se va a utilizar estos recursos. Francamente, es algo que me cuesta poderlo poner en términos simples y estaría traicionando un poco el anuncio que tú hiciste al inicio. Pero yo creo que acá hay posiciones que son extraordinariamente ideologizadas de lado y lado y creo que con poca capacidad de buscar un punto intermedio que permitan que el país avance en esta materia. Hay gente que plantea que el 6% tiene que ir a una cuenta de capitalización individual en la AFP. Hay gente que plantea que en realidad debiera ir a un sistema de reparto, el mismo 6%, claro, con distintas estructuras más o menos complejas. Y la verdad es que si esas son las dos posiciones, no vamos a tener acuerdo. Eso ya con certeza. Sí, porque no va a haber acuerdo. Porque son las antípodas y nuevamente es lo que sucedió, de hecho, uno haciendo memoria, porque la memoria no tiene que ser frágil en este tema, con la reforma previsional en el gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Nos quedamos en esa discusión. Y antes con Bachelet. Y también, claro. Entonces, yo creo que acá hay que buscar, y creo que acá la responsabilidad recae en el gobierno, porque el gobierno es gobierno, el Poder Ejecutivo tiene en el ordenamiento legal chileno, que dicho sea de paso, no fue ni contravenido por el proyecto de convención anterior, ni por lo que se está discutiendo ahora, la responsabilidad, la iniciativa exclusiva en materia de seguridad social la tiene, la tuvo y la va a seguir teniendo el Poder Ejecutivo. Así que claramente acá el que es responsable políticamente es el gobierno. Por supuesto que la oposición también. La oposición tiene que allanarse a encontrar un acuerdo. Este es un gobierno que sabemos que es de minoría y por lo tanto por sí solo no tiene los votos, pero la oposición tiene que entender de que tiene la iniciativa y ahí hay un poder, un acuerdo al cual tienen que llegar estas dos fuerzas políticas. Si no, realmente yo no voy a tener cara para venir la próxima vez, Nicolás, a explicarle a tus auditores o telespectadores que por qué no se llegó nuevamente a un acuerdo, porque a mí realmente me deja, digamos, sin palabras. Sí, Guillermo, déjame ir un poco en esa línea y totalmente de acuerdo en lo que ha sido tu análisis. Insisto, lo hemos conversado tantas veces, en tantas ocasiones. Ahora, quizás esto es medio cliché, pero para entender un poquito la lógica. En términos del sistema previsional, reforma previsional, ¿actualmente es más lo que une a lo que separa o es más lo que separa a lo que une? Porque el diagnóstico es bastante claro y creo que en eso hay una mirada transversal. La forma como generar mejores pensiones, que eso es justamente el gran objetivo de la reforma, al parecer no está tan claro y hay antípodas, insisto.
No, no está tan claro. Hay antípodas, hay visiones muy extremistas de los efectos de una y otra. Por ejemplo, hay gente que para la misma tasa de cotización del 6% dice que es un impuesto al trabajo si es que va a un sistema que tenga solidaridad y que no es impuesto al trabajo si es que es a cuenta individual. Esas son dos miradas absolutamente exageradas. Es impuesto en los dos casos, la En los verdad dos. que esa es la realidad. En los hechos es un impuesto en los dos casos, en particular ahora que los que van a pagar formalmente la cotización es el empleador. Entonces tampoco es plata que vaya a dar al bolsillo del empleador, va a ser o al bolsillo de su trabajador o va a ir a una cotización, digamos, en alguna dimensión solidaria. Entonces, la verdad es que creo que esto es un impuesto al trabajo, se lo mire por donde se le mire. Entonces yo iría siendo realista, quitándole estas cargas de ideología absurda y tratemos las cosas como son. Yo creo que a ver, yo tengo, por supuesto, también mi ideología, no es que no la tenga, yo no soy una Si especie no, no es malo de tener una ideología, el problema es cuando la ideología se superpone ante todo, por ejemplo, lo técnico, o exclusivamente. cuando yo no tengo argumentos técnicos para justificar algunas posiciones ideológicas. Por ejemplo, Chile hoy día tiene 10% de cotización que va a cuenta individual. Es el país que más tiene en el mundo de cuenta individual hoy. Entonces, ¿cuál es la razón para que todo el 6% próximo vaya también a cuenta individual? ¿Qué es lo que ganamos? eh, Todo el mundo está de acuerdo que en el corto plazo no ganamos nada, porque en el corto plazo ese 6% no se va a materializar en mayores pensiones, que es lo que queremos. Claro. Eso es lo que ha dicho Entonces, el para mí, gobierno, la ministra del Trabajo y Previsión Social. lo ha dicho. Entonces, para mí pero como que mi primera conclusión es decir, bueno, que decir que el 6% no puede ir todo a capitalización individual, pero evidentemente algo va a tener que ir, simplemente porque no van a haber los votos en el Congreso para aprobarlo. Entonces, dijamos que una parte va a ir a capitalización individual. Bueno, ¿qué hacemos con el resto? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Ya se desacreditaron y está bastante claro que no va a haber cuentas individuales, pero sí necesitamos que haya un mecanismo de redistribución, es decir, de solidaridad contributiva. Sí. Y hay dos mecanismos o tres mecanismos concurriendo, digamos. Uno, el seguro de longevidad. Otro es la cuenta de ahorro colectivo que venía de la presidenta Bachelet. Y uno tercero, que lo ha estado enfatizando la ministra del Trabajo estos días, que es es una especie de suplemento a la cuenta individual, digamos, con cargo un suplemento de PGU, pero que depende de los años cotizados y que se pagaría, entiendo yo, con parte de este 6%. Bueno, ahí tenemos tres alternativas, discutamos cuál de las tres es la que mejor calza para las necesidades actuales. Pero uno va acotando cosas y el país entiende que ya estamos acordando y estamos convergiendo a algo, pero hoy día Sí. realmente, Nicolás, yo no veo que estemos convergiendo a nada, no se nota al menos desde el Totalmente, público con el presidente totalmente no de se ve. acuerdo y muy en esa línea, porque finalmente la discusión a nivel público y más allá de lo público, la discusión en el Congreso, donde se tiene que desarrollar esta conversación, más que siente, uno nota y uno ve y uno conversa, que se concentra solamente en este punto de cuánto va a cuenta individual, cuánto va a un fondo común, un fondo solidario. Y eso es lo que pasó también en el proyecto anterior y anteriormente. Ahora, hay algunas que es importante también ponerlo en el análisis. Hay algunas novedades con respecto al proyecto gobierno anterior, actual gobierno. Y te quiero preguntar, la pensión garantizada universal. Desde la oposición se establece, bueno, como ya tenemos una pensión garantizada universal, que haya una mirada transversal de aumentarla a 250.000 pesos, ese tiene que ser el foco y no desde la cotización con cargo al empleador, que vaya una parte a este fondo solidario, digamos. ¿Cómo ves tú este planteamiento? Aquí se Pero agrega la nuevamente PGU. creo que yo creo que acá es importante nuevamente ponerle realismo a la discusión. Hoy día una persona que está ganando, que tiene un salario mínimo, y que supongamos una persona que se va a retirar y que gana el salario mínimo, que tiene la pensión mínima garantizada universal y algo que le puede haber quedado, no hay mucha gente que tenga, pero algo que le puede haber quedado en su cuenta individual después de los retiros. Esa persona, respecto de la referencia de 70% de tasa de reemplazo, no está quedando necesariamente mal en términos de tasa de reemplazo respecto del ingreso que la persona tenía. Pero una persona que está en la clase media, media alta, una persona que está ganando
800.000 pesos, que está gastando 1.000.000 de pesos, que Sí. no es precisamente gente rica, es gente que tiene un pasar relativamente acomodado. Bueno, esa persona, las 250 lucas, le sirven bien poco, le sirven menos. Es más marginal Entonces, el efecto, ¿no? es muy poquitito. Ya. Entonces, el gran problema que tenemos hoy día es cómo resolvemos la situación de la clase media. Si es por subir más la tasa de reemplazo de los sectores de ingresos más bajos, tenemos el instrumento, se llama PGU, y la limitación que tiene la PGU es que es muy cara fiscalmente, pero está el instrumento, lo conocemos. Existe, ya está institucionalizado, digamos. Exacto, entonces 250, 280, nos pondremos de acuerdo por la parte fiscal, pero el número está, o el instrumento está. Para la clase media, sin embargo, no tenemos instrumento, ese es el problema. La cuenta individual podrá servir a ese segmento de la población en 30, 40 años más, pero por los próximos 10, 15, 20 años no va a servir, Nicolás. Entonces nos faltan instrumentos. Esto es lo que más ha costado explicarle al mundo político. Faltan instrumentos y ese instrumento no es la PGU juega un rol para los sectores de ingresos más bajos, pero no el sector medio no tiene instrumento previsional. Claro. Entonces hay que pensar un instrumento previsional. Los tres que te mencioné recién, el seguro de longevidad, las cuentas de ahorro colectivo o eventualmente estos mecanismos de traspaso de fondos en función de los años cotizados, son instrumentos que favorecen a ese grupo. Entonces discutamos eso como un elemento particular y avancemos rápido en darle una solución. Guillermo, te invito, vamos a hacer una pausa. Seguimos conversando, por supuesto, con Guillermo Larraín aquí en Mirada Económica sobre reforma previsional y los distintos temas que están siendo debatidos. Pausa, regresamos de inmediato con Mirada Económica aquí en Canal 24 Horas. Mirada Económica. Regresamos a Mirada Económica. Estamos hablando de reforma previsional con Guillermo Larraín, economista de la Universidad de Chile. Guillermo, déjame ir a otro punto en lo que nos queda de programa. Claro, hay harto que abordar en lo que es la discusión de esta reforma previsional, pero también en lo que son las novedades. Se busca desde lo legislativo, desde el gobierno, lo pongo en condicional porque falta ahí la concreción, separar la discusión. Y en uno de esos puntos, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara, ha sido bien enfática en que la reorganización de la industria también es clave para entregar un sistema previsional que funcione, que no sea discriminatorio, que entregue mayores jubilaciones y que también se saque las trabas, digamos, que ha tenido en su historia. ¿Cómo ves tú y cómo debería, y si tiene un impacto también? Hay algunos sectores que dicen, por ejemplo, no se habla de terminar con la AFP, eso ya se ha descartado, pero sí que tengan un rol distinto. ¿Eso también podría generar mejores pensiones y un mejor sistema? A ver, vamos por partes. Yo creo que si a uno le dijeran a cualquiera de quienes opinamos en materia previsional que partiera un sistema previsional desde cero, o sea, si te dicen ándate a la Luna o a Marte y diseña un sistema previsional para los habitantes de la Luna o Marte, creo que nadie haría un sistema como está estructurado hoy día en Chile. Yo creo que eso es bastante claro, eso no es un buen diseño. Yeah. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile? Es que ya ha existido durante 40 años y por lo tanto una parte de los problemas, algunos se han resuelto, porque se implementó el año 2008 las licitaciones de afiliados que ha logrado traspasar a clientes o afiliados más bien una importante baja de costos, sí, pero no a todos los afiliados. Entonces nos va quedando un problema que tiene que ver con traspasarle a los chilenos y chilenas de hoy los menores costos derivados de que las AFP, como decimos en economía, han ido logrando ser más eficientes a través de economías de escala. Queda otro ámbito que tiene que ver con la asesoría. Hoy día en Chile se gasta mucho dinero, muchos recursos en una asesoría que la productividad social, si ustedes quieren, de esa asesoría es relativamente baja porque es una asesoría que tiene mucho que ver con aspectos comerciales de la AFP. Cámbiate a mi AFP porque somos más modernos, porque somos más quemas, no sé cuánto, pero que desde el punto de vista sustantivo de previsión no es demasiado lo que se gana. Esas dos cosas, para poderlas cambiar, efectivamente se podría mejorar a través de una separación de la industria, pero no está garantizado, en particular porque hay una oposición, esto es muy técnico, pero hay una cierta tensión entre el logro de estas dos cosas.
Eh, entonces, a mí me da la impresión de que tenemos que optar. Yo creo que, como dice la ministra, este es un tema importante, pero es menos importante que el que estábamos discutiendo antes de la pausa. Ya. Me parece que uno tiene que priorizar las cosas que son O importantes. sea, Porque si hay todo que priorizar igualmente, el aumento del ahorro. el aumento del ahorro, el agregar un instrumento nuevo ¿Ya? que nos permita resolver los problemas de la clase media. Y este otro problema yo lo haría de una forma menos traumática que la separación de la industria. Haría algo que ha sido propuesto también, que es generar un mecanismo de licitación parecido al que existe hoy día para los nuevos afiliados, pero para los afiliados existentes. Eso es algo que va a permitir, si se hace bien, y yo creo que hay bastantes ideas de cómo hacerlo, para hacerlo bien, eso podría permitir traspasar rápidamente a los afiliados actuales las ganancias de eficiencia que ya tienen las AFP hoy día incorporadas. Y en ese punto, ¿en qué podrían elegir los cotizantes, los afiliados en este caso? No, digamos, la forma se puede estructurar de muchas formas, es una licitación que se podría licitar de muchas formas, pero una posibilidad sería que la superintendencia de pensiones elige un cierto universo de afiliados, del total de afiliados, y a esas personas se les ofrece participar en la licitación. Cada uno quiere, lo puede hacer como puede no hacerlo. Pero la gracia es que la AFP que gane esa licitación, entonces va a llevarse a un porcentaje muy grande de recursos para poder administrar, que es lo que en principio les interesa, son administradores de fondos de pensiones, y por lo tanto les permitiría ganar participación de mercado en forma relativamente significativa. Yo creo que eso permitiría traspasar a quienes más sensibilidad tengan respecto a la variable precio, justamente el menor precio que traería la licitación. Sí. Yo creo que ahí se resuelve una parte importante de esta segunda pata, que creo que es menos importante que la primera que estábamos discutiendo antes. Yo creo que eso es súper importante, que el gobierno tome una opción. No puede ser todo igualmente importante. Tiene que haber algunas cosas más relevantes que otras para poder negociar. Y mi posición es que es más relevante el segundo instrumento para llegar a la clase media, como generar un mecanismo de solidaridad contributiva entre quienes participamos del sistema previsional. Y en segundo lugar está este otro tema. Y para el tema de la separación de la industria, haría una cosa menos traumática que la separación, que es una extensión de la lógica de la licitación que ya existe y que se ha implementado con éxito en Chile. ¿Tú opinas, Guillermo Larraín, que este tema en particular de la separación de la industria más bien tiene una carga histórica, más que una carga o un fundamento técnico? Se ha dicho cuando se, no remodela, no el concepto, pero se actualiza, se cambia lo que es el sistema en sí, también eso va a generar mejores pensiones, menos discriminatorias. Pero hay una carga también, dicen mucho. Y de hecho se habla de, bueno, y se hace la siguiente pregunta: ¿puede el Estado, como se plantea en su minuto, tener la capacidad, más que posibilidad, la capacidad de la cobranza y administración de las cotizaciones? Bueno, uno puede ser, a ver, yo trabajé en el Banco Estado 2 años y se ha hablado mucho de que las AFP resolvieron muy bien la tensión que hubo durante los retiros de fondos, y hay que recordar que el 90% de toda esa plata fue al Banco Estado y de los Bancos Estado a las cuentas RUT, y tampoco se perdió un peso, así que no digamos que todo el Estado es una cuestión que funciona mal. El Banco Estado funcionó perfectamente bien, tan bien, o quizás mejor incluso, que las propias AFP durante el periodo de retiros de fondos. Entonces, yo creo que lo primero, no hablemos con maximalismos que no agregan. Creo que el Estado lo puede hacer bien, el Banco Estado podría ser un muy buen instrumento para hacer esa pega, pero si no hay vocación o no hay suficiente convencimiento de eso, la solución no es no hacerlo. La solución en ese caso sería: busquemos una forma, como se hizo con la AFC, para armar un ente centralizado que recupere esos recursos, ¿Sí? que sea privado, que se licite. O sea, la verdad es que ahí tendremos que buscar Más que, un por ejemplo, acuerdo, la pero opción del IPS, el Instituto de Previsión Social, por ejemplo. es que yo creo que el IPS no está en buenas condiciones para hacerlo porque no es su expertise. El Ya. Banco Estado sí es su expertise, recaudación de dinero, todos los días mueve plata Sí, claro. de una manera increíble. El IPS no lo hace, entonces generar esa capacidad creo que es muy difícil. Pero no es una ofensa contra el IPS, es que no es su capacidad. No Es es, como no decirle es, no es el know-how, digamos. no es su know-how, es como decirle a Televisión Nacional que mañana se transforme en un equipo de fútbol. No le va a ir bien, tiene que hacer otra cosa. Entonces yo creo que hay que respetar un poco esas tradiciones
esas tradiciones institucionales que son importantes. Guillermo Larraín, se nos acaba el tiempo, pero como siempre un placer y muchísimas gracias por acompañarnos en el programa con este y otros temas, por supuesto. Gracias, Guillermo. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien y que tengan una buena tarde. Un abrazo grande, gracias. Terminamos así, Mirada Económica, por supuesto, siempre agradeciéndoles su sintonía y recordándoles que todas las noticias están aquí en Canal 24 Horas. Nos vemos, que estén muy bien, chao. Mirada Económica